Capítulo 11. La otra esclava, parte 2. La mitad de la vida de Juliet había estado teñida de desesperación. Nació en el seno de una pareja de enanos y se le dio literalmente el nombre de la niña de Bazar del acero sagrado y Lilitella de la hermosa cresta de nieve. Según la costumbre enana, los niños no recibían nombres hasta que cumplían 7 años, así que no era nada extraño que no tuviera uno propio. Por aquel entonces, los padres de Juliet se referían a ella como nuestro bebé o nuestra querida niña, y a ella no le parecía nada extraño. Pero basta de eso. Hablemos de Bazar y Lilitella. Eran un poco diferentes a los demás enanos. La mayoría de los enanos vivían en el continente de Milis, en la parte sur del gran bosque, al pie de las montañas. Pasaban el tiempo extrayendo mineral y utilizándolo para fabricar armas, que utilizaban para cazar o vendían para comprar comida. Eran una raza bastante simple en ese sentido. Los padres de Julie, sin embargo, se ganaban la vida viajando por el mundo y fabricando armas y adornos en cada región que visitaban con los materiales que encontraban allí. Julie no sabía la razón por la que decidieron dejar su tierra natal para convertirse en nómadas. Tal vez tuvieran una buena razón, o tal vez fuera simplemente una indulgencia juvenil lo que les llevó a aventurarse lejos de su país de origen. Sea como fuere, una cosa era evidente: la vida que habían elegido no era fácil. Y lo que es peor, ya estaban al borde de la quiebra cuando nació Julie. Se habían endeudado aún más para pagar las deudas que tenían y, por mucho que trabajaran, no ganaban lo suficiente para mantener los intereses. Su deuda no hacía más que crecer y crecer. No es que sus padres carecieran de habilidad artesanal, sino que simplemente no tenían la perspicacia comercial ni la previsión para hacer un uso adecuado de sus talentos. Pensaban que si hacían un producto de buena calidad, la gente estaría dispuesta a comprarlo, por lo que pedían préstamos para obtener materiales de primera calidad muy por encima de sus posibilidades e intentaban vender los productos. El problema era que muy poca gente se pararía en una tienda de carretera para comprar algo tan exorbitante. La pareja tardaba demasiado en vender sus productos y, mientras tanto, se hundía más y más en los números rojos gracias a los intereses de las deudas. Cuando tenían suerte, llegaban a un punto de equilibrio, hasta que se calculaban los gastos de manutención, y entonces volvían a estar en números rojos. Sinceramente, era impresionante cómo los dos se las arreglaban para vivir así durante tantos años. Solo lo consiguieron porque se las ingeniaron para ser autosuficientes. A veces, incluso recurrían a medios astutos para mantenerse a flote, como el impago de deudas menores saltándose la ciudad al siguiente país. Durante varios años, la pareja se esforzó por ganarse la vida a duras penas, y no les resultó nada agradable. El primer recuerdo que tiene Julie es el de estar acostada en la cama y ver a sus padres encorvados, de espaldas a ella, mientras trabajaban en la elaboración de algo. Tenían las frentes casi apretadas mientras jugaban con algo en sus manos. Una brisa fresca entró por una rendija de la habitación y acarició la mejilla de Julie. Ella gritó, y Lilitella sonrió de mala gana mientras se apresuraba a acunar a su hija en sus brazos, tratando de consolarla. La forma en que se veían estaba grabada en la mente de Julie incluso ahora, las lágrimas que amenazaban con brotar de los ojos de Lilitella y la mirada oscura y culpable de Bazar. Julie no recordaba haberlos visto sonreír, no de verdad. Unos años más tarde, sus padres finalmente se derrumbaron bajo sus deudas. Se habían saltado tantos pagos que todos los prestamistas habían empezado a incluirlos en listas negras, lo que les impedía pedir más préstamos. Sin medios para comprar los materiales que necesitaban, no tenían forma de ganarse la vida, ya que en ese momento era invierno en los territorios del norte. Sus únicas opciones eran morir como familia o encontrar una forma de vivir como esclavos. Sin ninguna otra opción aparente, eligieron esta última. A pesar de sus duras circunstancias, Bazar y Lilitella fueron probablemente más afortunados que la mayoría. Los enanos tenían constituciones fuertes, y como Bazar era un herrero tan hábil, encontró un comprador rápidamente. Lilitella no tuvo que esperar mucho más, era hábil con las manos, podía crear hermosos adornos y reparar diversos objetos y ropas, y tenía experiencia cuidando niños. Ninguna de las dos moriría, aunque se separaran la una de la otra. Todavía había gente que necesitaba sus habilidades, excepto Julie, por supuesto, que era la más desafortunada de su familia. Era demasiado joven para ser de mucha utilidad. Apenas podía hablar a su edad. No satisfacía las necesidades de nadie, por lo que no había compradores que la aceptaran. Día tras día permanecía en el borde del mercado de esclavos, mirando a sus pies. Incluso los esclavistas estaban preocupados por qué hacer con ella. Los esclavos seguían siendo personas como cualquier otra, lo que significaba que los esclavistas tenían que alimentarlos, darles un lugar cálido para dormir y asegurarse de que estuvieran sanos.
Lo único afortunado era que Bazar y su mujer habían conseguido venderse al esclavista Febrito, que era uno de los mayores esclavistas del comercio. Se había asegurado un lugar destacado en el mercado, y tenía reputación de mercancía de calidad. Por eso se quedó con Julie y la cuidó aunque no atrajera ningún comprador, en lugar de abandonarla al lado de algún camino. Sin embargo, ahí se acabó su suerte. Ni siquiera Febrito se permitía el lujo de preocuparse por lo que consideraba mercancía defectuosa en su almacén. Su trato con Julie se fue haciendo cada vez más descuidado hasta que renunció a llevarla a la planta de ventas. A pesar de su juventud, Julie sabía que nadie la necesitaba. También sabía que sus padres la habían abandonado. Peor aún, sabía que probablemente sufriría el frío y la inanición en aquella jaula hasta que el dulce abrazo de la muerte se la llevara finalmente. A Julie no le molestaba especialmente la idea de que su vida se acabara. Ninguno de sus recuerdos era bueno. Nació en la pobreza y pasó toda su vida con un dolor en el vientre. Sus comidas consistían en sopas con hierba amarga y carne vieja a punto de pudrirse. Se esforzaba por no estorbar a sus padres, merodeando por las esquinas y espaciándose todo el tiempo. Cada día era tan soso y sin sentido como el anterior. El único recuerdo decente que tenía era el de una vez que sus padres consiguieron vender una de sus obras por una moneda decente. Su padre le permitió tomar un pequeño sorbo de alcohol en ese momento. Era un grog atroz, mezclado con todo tipo de cosas. Pero como una enana probando el licor por primera vez, Julie pensó que era absolutamente delicioso. Julie no tenía deseos de vivir. No soñaba con encontrar la felicidad para sí misma. No tenía ni idea de cómo podría suceder. Por eso, cuando esos dos hombres aparecieron ante ella, no podía imaginarse nada bueno. De hecho, estaba segura de que se avecinaba algo nuevo y horrible. ¿Ya no quieres vivir?, le había preguntado uno de los hombres. Sí, eso es exactamente, pensó en ese momento. Quiero morir. Si es tan malo, ¿debería acabar con él por ti? Una parte de ella se sintió aliviada. Por fin, todo habrá terminado. No más frío, no más hambre voraz. Su oscura vida llegaría a su fin. El hombre que le hacía esta pregunta tenía una expresión inexpresiva. Era tan imposible de leer que ella tuvo la impresión de que lo decía en serio. Si ella sentía, le quitaría la vida tan fácil y rápidamente como respiraba. Sus ojos eran demasiado serios para hacer una broma. Pero cuanto más los estudiaba, más extraño era su interior. Era casi como si él estuviera realmente tratando de decir, te queda suficiente vida para dar otra oportunidad, ¿no? Por supuesto, si él lo hubiera dicho realmente, ella probablemente habría negado con la cabeza e insistido en que no podía seguir. Pero él no dijo ni una palabra, mirándola en silencio. No era que Julie no lo considerara como una opción. Fue simplemente que las siguientes palabras pasaron por sus labios sin ser propuestas. No quiero morir. Nada en sus recuerdos la hacía querer vivir activamente, pero no era como si realmente quisiera morir. Así es, no quiero morir. Después de lavar su cuerpo de toda la suciedad, ponerle ropa cara como nunca antes había llevado, y alimentarla con la comida más deliciosa que había tenido en toda su vida, finalmente dijeron, a partir de hoy te llamarás Juliet. Le habían dado un nombre. Al oírlo, sonrió. Julie ni siquiera sabía por qué lo había hecho, pero lo hizo. Solo después, al reflexionar, se dio cuenta, en ese momento, por fin sintió que toda la miseria que había experimentado en su vida había llegado a su fin. Su sonrisa entonces debió ser de alivio, o eso pensó. La vida como esclava era muy diferente de lo que había imaginado. Es cierto que su imaginación era limitada debido a su escasa experiencia vital, pero oía cómo los demás esclavos de la casa de esclavos se lamentaban de todo lo que les ocurría. Naturalmente, esperaba que su desesperación continuara. Pasaba los días cuidando a Sanova y aprendiendo magia de la tierra para poder conjurar y hacer figuritas. Había tantas cosas que tenía que recordar, tantas órdenes que le llovían, y si no cumplía las reglas y las promesas que había hecho, se enfadaban con ella. Era un trabajo duro para alguien tan joven. No ayudaba el hecho de que fuera una esclava en la universidad, los otros estudiantes la trataban mal cuando Sanova no estaba mirando. Aún así, había experimentado cosas peores antes de ser vendida como esclava. La alimentaban, le dejaban usar agua caliente para bañarse y le daban un lugar acogedor para dormir. Lo más importante es que su maestro, Sanova, era increíblemente amable con ella. Podía enfadarse, pero nunca le gritaba. Siempre fue extremadamente paciente y fue absolutamente claro cuando se comunicaba con ella, a pesar de no compartir una lengua común al principio. No me perteneces, le decía. Eres la esclava de mi maestro. Esa fue una frase que repitió los primeros meses que ella vivió con él. Honestamente, probablemente lo creía. Para él, Julie era simplemente un préstamo.
Por eso era tan educado con ella, no como lo sería con un invitado quizás, sino más bien como lo sería con un sirviente o una criada. Julie era un desastre por sí misma y no sabía hacer nada, pero Sanoa nunca la menospreció por ello, le enseñó todo lo que sabía. Cómo limpiar, cómo cuidar las figuritas y las muñecas, cómo hacer la colada, cómo mantener las muñecas y las figuritas organizadas, cómo doblar la ropa, los modales adecuados en la mesa, cómo lavar las figuritas y las muñecas. Sanoa era bastante independiente, a pesar de ser de la realeza. Gracias a eso, Julie aprendió a cuidarlo en poco tiempo. Luego tuvo que aprender el idioma y las habilidades para su oficio. Rudeus fue el principal responsable de enseñarle eso, y nunca perdió la paciencia con ella. Incluso cuando ella tenía dificultades para retener el vocabulario o la gramática y se encogía por miedo a sus reproches. Él mantenía la calma y trataba amablemente de averiguar qué era lo que le estaba costando. Sin embargo, era estricto a su manera, haciéndole repetir lo mismo una y otra vez durante días hasta que se le quedaba grabado. Para ser franco, Julie no le tenía mucho cariño a Rudeus al principio. En parte porque se parecía al villano de un cuento de hadas que sus padres le habían contado cuando era más joven, pero en parte porque sus palabras de la primera vez que se conocieron dejaron un impacto tan duradero. Ella sabía que él podía acabar con todo de un plumazo. Si le convenía, podía arrancarla de la vida a la que se había acostumbrado. Ese pensamiento le hacía difícil relajarse con él. Afortunadamente, esa sensación pronto se desvaneció. Rudeus no le hizo nada, ni siquiera cuando no cumplió sus expectativas. De hecho, le mostró una gran consideración y le sonrió. Cualquier ansiedad que sintiera fue desapareciendo poco a poco hasta que se sintió totalmente cómoda junto a él. Probablemente Sanoa también era responsable de ello. Siempre comía con ella, dormía cerca, y siempre que se ponía enferma o se lesionaba, o incluso se sentía un poco mal, se apresuraba a buscar a un Rudeus o a un sanador. El otro día, cuando tuvo su primera menstruación, él hizo todo lo posible por acompañarla, aunque no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Aterrado y preocupado, totalmente perdido, Sanoa la había tratado realmente como si fuera su hermana pequeña. En realidad, Julie no tenía ni idea de si tenía hermanos o, si los tenía, de qué tipo de personas eran. Sanoa nunca le hablaba de su familia. En cambio, Sanoa hablaba a diario de las figuritas o muñecas que veía en el mercado o de las que tenía en su poder. Siempre parecía realmente feliz cuando lo hacía. Quizá nunca había tenido a alguien con quien compartir su afición, pero también era natural que alguien disfrutara hablando de sus pasiones. Julie supuso que la razón por la que no había hablado de su casa o de su familia era porque no era una conversación agradable para él. Ella sentía lo mismo, no quería recordar cómo era su vida antes de convertirse en esclava. Sanoa se pasaba todas las noches, y a veces las tardes, parloteando sin parar sobre muñecos y figuras. Tenía una gran amplitud de conocimientos en diversos campos, todos ellos exactos y precisos. Gracias a él, poco a poco ella también se hizo más docta. Cada vez que mostraba las habilidades o conocimientos que había aprendido, Sanoa se complacía y la elogiaba, lo que hacía que tuviera aún más ganas de estudiar. Ginger fue estricta con Julie cuando llegó, sobre todo en lo que respecta a la etiqueta, la ropa y la forma de hablar. La vida de Julie no cambió mucho a pesar de ello, sobre todo porque Ginger no trataba a Julie como una esclava, sino que la consideraba una colega al servicio de Sanoa. Con el paso de los días, Julie encontró algo precioso para sí misma, su trabajo haciendo figuritas. Ciertamente no era un trabajo que ella hubiera deseado. Era algo que había empezado porque, como esclava, su maestro le había ordenado hacerlo. Sin embargo, si era sincera consigo misma, era bastante divertido. Sanoa era francamente terrible en el aspecto artesanal de las figuras, pero le enseñaba lo que podía y le proporcionaba herramientas si las necesitaba. Así fue como poco a poco fue adquiriendo sus habilidades, una nueva técnica cada vez. Cuanto más mejoraba, mejor podía hacer las cosas exactamente como las imaginaba en su cabeza. Sanoa se alegraba de forma infalible cada vez que completaba una figura, pero en las ocasiones en las que sobresalía no la colmaba de meros elogios, sino que también le permitía beber alcohol de calidad. Como enana, el alcohol era para ella como el néctar de la vida. Calentaba todo su cuerpo y hacía que su corazón se sintiera ligero y aireado. Hacía que los oscuros recuerdos de su primera infancia se atenuaran lo suficiente como para poder disfrutar del momento presente. Esos sentimientos se transformaron en la energía que necesitaba para seguir trabajando duro cada día, y le proporcionaron la motivación para empezar a trabajar en una nueva figura. A Julie le encantaba sentir que sus habilidades mejoraban y ver que sus creaciones daban tanta alegría a otra persona. Era la primera vez que experimentaba algo así, y eso la ayudó a dedicarse a la fabricación de figuras.
Se dedicó a hacer figuras para enseñárselas a Sanoa. Normalmente, él se alegraba mucho, aunque a veces le hacía críticas estrictas. Cuando eso ocurría, ella hacía la siguiente con más cuidado, ideando formas de mejorar sus anteriores fracasos. A veces el producto final era un poco mejor y otras veces era un poco peor. Así pasaban los días, una y otra vez. La vida de Julie era pacífica y agradable, y estaba agradecida a Rudeus y Sanoa por proporcionársela. Rezaba fervientemente para poder seguir estando con ellos para siempre, haciendo sus figuritas como lo hacía. En algún momento, hacer esas figuritas se había convertido en su propia identidad. En un día cualquiera de los muchos felices que había pasado en Saria, Julie terminó una figurita como siempre lo hacía. Sin embargo, esta era un poco diferente, nada dramático, por supuesto, solo una pequeña diferencia. Naturalmente, ya que la había hecho usando las mismas técnicas que había usado en las otras. Conjuró la base de la estatuilla con magia de tierra y cinceló el exceso hasta que tuvo un tamaño uniforme. Luego utilizó su cuchillo para perfeccionar la forma, mientras su magia se encargaba de pulir el resto. Ese era su proceso habitual. Esta vez, sin embargo, se dio cuenta de que algo no encajaba una vez terminada. O, más bien, no había nada raro en la estatuilla. Eso era exactamente lo que le molestaba. La figura era prácticamente perfecta. Sus habilidades eran todavía de nivel intermedio, así que normalmente se le escapaba algo en el proceso. Era natural, estas figuritas no eran figuras de personas a tamaño natural, sino miniaturas que no mantenían las proporciones exactas ni la anatomía. Sin embargo, esta figura carecía de los defectos esperados. Estaba bien equilibrada, los brazos y las piernas tenían curvas naturales, la superficie estaba pulida y hasta los detalles más intrincados estaban cuidadosamente ajustados a la perfección. Y lo que es más importante, con un simple vistazo se podía decir que la estatuilla era preciosa. Julie no tenía ni idea de qué era lo que la provocaba, pero recordaba esa peculiar sensación. Cuando Sanoa le mostró las figuritas que guardaba cuidadosamente en el fondo de su dormitorio, ella había sentido algo parecido. Sencillamente, eran obras maestras. Cuando Julie se dio cuenta de lo que estaba sintiendo, algo indescriptible surgió de la boca del estómago, una emoción a la que no podía ponerle nombre. Nunca soñó que sería capaz de crear algo así. Pensó que tardaría muchos años más en crear algo equivalente a una obra maestra. No, la verdad es que no estaba segura de poder lograr algo así. Que lo lograra ahora, de la nada, era increíble. No era como si hubiera hecho esto con unas simples horas de trabajo. Le había dedicado una cantidad considerable de tiempo. Debería haberla terminado más rápido, ya que utilizó toda su magia al hacerla, pero le había llevado un mes entero. Utilizó todos los conocimientos y la experiencia que había acumulado para crearla, pero aún así, ni en 1.000.000 de años habría esperado que saliera tan bien. No se creía capaz de hacer algo así. Si alguien le dijera que lo hiciera de nuevo, dudaba que pudiera lograrlo. Pero no había duda, la estatuilla que tenía en sus manos era algo creado por ella misma. La emoción la invadió y pronto apareció en su mente un rostro ovalado con gafas, perteneciente a un chico maduro de aspecto sencillo, Sanoa. Tengo que enseñarle esto al maestro, pensó. Sin duda, Sanoa pondría el grito en el cielo y daría vueltas por la habitación cuando lo viera. También sabía que la colmaría de elogios. Tengo que hacérselo ver inmediatamente. Con esa idea en mente, recogió la estatuilla, con la intención de dirigirse directamente a Sanoa. El problema era que él estaba en las afueras de Saria trabajando en el ajuste de la armadura mágica de Rudeus en ese momento. Si se apresuraba, podría alcanzarlo antes de que se dirigiera a su casa. Eso garantizaría que no se perderían el uno al otro. Julie se detuvo en la puerta, con los labios apretados mientras sostenía la estatuilla en su mano. Era una pieza de gran calidad. De eso estaba segura. Cada célula de su cuerpo gritaba que era una obra maestra. Pero, ¿podía realmente mostrársela a Sanoa así? Él estaría encantado, sin duda, pero, pensándolo bien, todas las demás obras maestras que le había mostrado estaban cuidadosamente metidas en cajas de madera forradas con hermosas telas. Cada pocos días, Sanoa abría las cajas de sus figuras más preciadas para ver cómo estaban. Siempre ponía una mirada de profunda expectación mientras tiraba el cordón que sujetaba la caja. Su rostro se iluminaba cuando veía la estatuilla que había dentro, y su tacto. Era muy delicado cuando la levantaba y la colocaba sobre su escritorio, admirándola con un suspiro. Sí, una caja. Un componente necesario para amplificar la calidad de una obra maestra. Julie echó un vistazo a su área de trabajo.
Miró todas las herramientas de trabajo y los suministros que utilizaba para la fabricación de figuritas, pero nada de lo que había allí se parecía a una caja. Ya que su magia proveía todos los materiales necesarios para su oficio, según el estilo que Rudeus le había enseñado, no tenía suministros que pudiera usar para hacer una caja. Sin embargo, tenía una bolsa de lino blanco. Tintineó cuando la levantó. No era demasiado pesada, pero tenía un peso respetable. En su interior había algunas monedas de cobre y plata de Asura. Sanova pagaba a Julie un salario por todo su trabajo. Ella no recordaba muy bien cuándo había empezado eso, pero él insistía en que lo llevara por si alguna vez necesitaba algo de repente. Últimamente, le pagaba una cantidad especialmente generosa. A Ginger no le hacía ninguna gracia e insistía, no veo por qué es necesario que tenga dinero, pero Sanova ignoraba sus protestas. Su insistencia en pagarle le hizo sospechar que el gran maestro Rudeus le había dicho algo. Julie lo meditó profundamente. Esta era precisamente la clase de situación en la que ella necesitaba algo de repente. Cogió el dinero y se dirigió al barrio de los artesanos. El lugar al que se dirigía no era otro que la tienda de Belfrid. Sanova la había llevado allí en numerosas ocasiones, así que sabía lo mucho que respetaba la calidad del trabajo de Belfrid. Por eso decidió comprar una cama que se adaptara a su figura para poder presentársela a Sanova. Por desgracia, las cosas no salieron como ella había previsto. El precio era mucho más elevado de lo que podía pagar. Los productos de su tienda estaban fuera de su alcance con sus ingresos actuales. Era natural, ya que sus piezas estaban hechas para la nobleza. A pesar de estar sorprendida por los precios, se negó a rendirse e intentó hacer un trueque con Belfrid. Sanova era uno de los valiosos clientes de Belfrid. No compró ninguna muñeca, pero sí elogió enormemente las camas que Belfrid fabricaba. Traía sus propias figuritas y hacía que Belfrid construyera camas especialmente hechas para ellas. Cuanto mejor era la calidad del trabajo que traía, más baratos eran los precios de Belfrid. Por eso esperaba conseguir un trato que pudiera pagar mostrándole la figurita que tenía. Tampoco esta vez las cosas salieron como ella esperaba. Bueno, no, eso no era del todo correcto, su plan estaba realmente en marcha. En el momento en que Belfrid puso los ojos en su estatuilla, su excitación se disparó. Chilló como una criatura inhumana y volvió a las profundidades de su tienda, regresando con un enorme saco de monedas de oro. Inmediatamente lo utilizó para rogarle que le vendiera. Estaría más que feliz de hacer una cama para ella, dijo. Le haré una tan grande que podrá dormir con calidez y comodidad a mi lado por el resto de su vida. No encontrarás a nadie más adecuado para mantenerla que yo, especialmente con mis habilidades para hacer camas. Pondré a esa hermosa niña a descansar y la dejaré dormir plácidamente en un cojín único. Ahora, por favor. Sé un encanto y acepta mi oferta. Sus ojos estaban anormalmente abiertos y la baba goteaba de su boca mientras la presionaba. Naturalmente, eso la asustó. Todo su cuerpo tembló. Julie lo empujó instintivamente y salió corriendo hacia la puerta. Belfrid la persiguió, pero el miedo impulsó sus pequeñas piernas con toda su fuerza. Se estrelló contra una estantería en su camino hacia la puerta y el contenido se desparramó por el suelo, pero no miró mientras escapaba. Por desgracia para ella, Belfrid también lo ignoró y continuó cargando tras ella, gritando algo incomprensible mientras lo hacía. De alguna manera, Julie se las arregló para quitárselo de encima y regresó al dormitorio, resoplando. Su cuerpo siguió temblando de miedo durante un rato. Temía que él derribara la puerta en cualquier momento y entrara tras ella. Por suerte, eso no ocurrió, y Sanova regresó más tarde, lo que la ayudó a recuperar la compostura. Julie no podía volver a esa tienda ahora, no después de lo que había sucedido. ¿Qué otra cosa podía hacer? Aquella noche, le dio vueltas al asunto hasta que por fin recordó algo que le había dicho Rudeus. Si necesitas algo y no lo tienes, hazlo. No recordaba cuándo ni por qué se lo había dicho, pero de todos modos, la habían comprado con ese propósito, para hacer cosas. Y ahora, ella tenía la magia de la tierra y las herramientas necesarias para dar forma a cualquier cosa que conjurara y pulirla a la perfección. Al día siguiente, Julie comenzó a usar sus suministros para hacer una caja. Conjuró la forma básica con su magia de tierra, luego usó su mana y herramientas para recortarla. Ella había hecho esto cientos y miles de veces antes. No importaba que fuera una caja en lugar de una estatuilla en las fases iniciales, al menos. Sin embargo, completar el proyecto fue difícil, ya que los detalles más intrincados requerían un proceso y un conjunto de habilidades diferentes. Después de varios días de trabajo, aún no había terminado, quizás un 70%. Sin embargo, era un progreso impresionante teniendo en cuenta que nunca había hecho nada parecido.
Mientras elaboraba su caja, le vino a la memoria un recuerdo de sus años de juventud. Vio los rostros de sus padres, iluminados débilmente en su pequeña y triste casa. Sinceramente, no tenía muchos recuerdos agradables de ellos. A menudo se gritaban por el dinero o tenían un aspecto desolado. Lo único bueno que podía decir de ellos era que trabajaban duro. Noche tras noche, con una sola vela para alumbrar, iban poco a poco avanzando. Su padre era normalmente bullicioso durante el día, pero cuando llegaba la noche, guardaba un silencio sepulcral mientras tejía el metal para obtener un producto final similar a una cadena. Lo que más destacaba en los recuerdos de Julie eran los adornos de su madre, tallados en madera. Podía convertir un bloque de madera en el más bello lirio. Julie no recordaba en qué había colocado su madre esos lirios, pero sí las flores en sí. Con esos recuerdos como guía, talló lirios en su propia caja. Ver que poco a poco se acercaba a su finalización hacía que cada día fuera más agradable que el anterior. Seguro que Sanova estaría encantado, ¿no? Se preguntó cómo expresaría su alegría. ¿Gritaría alegremente como lo hacía normalmente? ¿O entrecerraría los ojos con tanta fuerza que se desvanecerían en sus mejillas, mostrando una alegría más apagada? Cuanto más se lo imaginaba, más le martillaba el corazón. Como ya se ha escrito muchas veces, Julie estaba realmente agradecida con Sanova y Rudeus. También estaba satisfecha con su vida actual. Ella quería que las cosas continuaran así. Ese era su deseo. Julie, ¿deseas dejar de ser mi esclava? Esas palabras le llegaron a lo más profundo de su corazón. Tuvo un mal presentimiento en cuanto le vio entrar con Belfrid a cuestas. Después de todo, los dos eran muy buenos amigos, y ella había empujado a Belfrid y había huido de su tienda. Al derribar uno de sus estantes en el proceso, también podría haber dañado parte de su mercancía. Solo ahora se dio cuenta de lo increíblemente grosera que había sido. Esperaba que Sanova se enfadara con ella. Nunca le había gritado, pero sí se había enfadado con ella en algunas ocasiones. Era especialmente estricto cuando ella había hecho algo malo. A veces incluso la castigaba, para que entendiera que lo que había hecho estaba mal y no cometiera los mismos errores la próxima vez. Cuando Sanova se enfadaba con ella, Julie intentaba frenéticamente corregir el error. Por lo general, eso era suficiente para arreglar las cosas. De hecho, Sanova y Rudeus siempre se apresuraban a perdonarla. ¿Por qué, entonces, entró en pánico? La respuesta era sencilla. Oh, tan absolutamente simple. Julie frunció los labios y lo pensó bien. Estaba convencida de que había disgustado a Sanova por su trato con Belfrid. Si ella había dañado su hermosa mercancía, por supuesto que Sanova se enfadaría por ello. Eran bienes caros producidos para la nobleza, lo que significaría una gran pérdida personal para Belfrid si se rompían. El coste probablemente eclipsaría con creces cualquier precio que obtuviera si la vendieran. Esto era mucho peor de lo que había previsto. Incluso Rudeus estaba involucrado ahora, y estaban considerando dejarla ir. Esa era su suposición. Tal vez habría sido diferente si solo fueran ella y Sanova. Tal vez no habría terminado así si no fuera por su encuentro con Belfrid. Tal vez no habría sentido tanta presión si Rudeus no hubiera estado presente también. Tal vez, ella podría haber considerado con calma lo que él estaba diciendo y responder con la verdad que no, ella todavía quería estar a su lado. Por desgracia, ese no era el caso. La visión de Julie se volvió blanca, su mente giraba en círculos mientras trataba de devanarse los sesos para encontrar una respuesta. ¿Qué debía hacer en esta situación? Tenía que hacer algo, ¿no? Sus pensamientos se dirigieron a la forma en que Belfrid había actuado en la tienda y al precio que le había ofrecido por su estatuilla. En un intento desesperado por aferrarse a su última esperanza de salvar esto, Julie corrió a su habitación. Sentía que el mundo se cerraba a su alrededor. Sus piernas se tambaleaban y sus manos no dejaban de temblar, pero se las arregló para meter la mano debajo de la cama y sacar lo que había escondido allí, la estatuilla, la obra maestra que ella misma había hecho. La única cosa que Belfrid quería desesperadamente. Julie tomó su creación en sus manos y se apresuró a regresar con Sanova y los demás. Pasó junto a él y se arrodilló frente a Belfrid. Te daré esto, así que por favor, perdóname. Las lágrimas y los mocos empezaron a caer por su cara. Lo primero que tenía que hacer era aplacar su ira, por lo que había sacado su estatuilla y se la había ofrecido. Rudeus y Sanova se quedaron atónitos ante sus acciones. El primero, en particular, nunca imaginó que ella tendría una reacción tan exagerada a su pregunta. Supuso que debían abordar el tema con Julie con delicadeza, ya que sería difícil para ella admitir que ya no quería ser su esclava. Por eso le pilló desprevenido cuando Sanova se acercó a ella y le soltó la pregunta sin tapujos.
Y ahora las cosas habían llegado a esto. Por supuesto, se quedó totalmente sorprendido. La única persona presente que no lo estaba era Belfrid. Había planeado negociar un precio con Julie después de que sus otras discusiones fueran tratadas, pero cuando el objeto de sus deseos fue repentinamente puesto frente a él, lo alcanzó alegremente. ¿HM? ¿Me permitirás tenerlo? Ah, bueno, si insiste. Sus dedos se estiraron hacia ella. Espera. Alguien le agarró la mano antes de que pudiera coger su premio. ¿Qué significa esto? Rudeus era el que lo había detenido. Todo rastro de confusión y sorpresa había desaparecido de su rostro, y en su lugar parecía enfadado y en guardia. ¿Por qué Julie está sollozando y pidiendo perdón?, preguntó. Me temo que no tengo ni idea, dijo Belfrid. Bueno, yo tampoco, pero ¿realmente te conformarías con tener en tus manos una estatuilla que quieres gratis? No te engañes. Sabes que es demasiado bueno para ser verdad. Es cierto, cuando lo pones así, admitió Belfrid con un asentimiento reacio. Yo, maestro Rudeus. La fuerza de su agarre es bastante dolorosa. Gracias al guantelete de Salif, la fuerza normal de Rudeus se amplificaba hasta un grado impresionante. Sujetaba a Belfrid con tanta fuerza que éste no podía apartarse aunque quisiera. Y lo que es peor, el agarre de Rudeus se iba estrechando poco a poco. Un sudor frío se acumuló en la frente de Belfrid. No importa lo amigo que seas de Sanova, eso no es excusa para robarle a una inocente niña su figurita. ¿Lo entiendes? Rudeus lo fulminó con la mirada. Lo que dije fue en serio, no tengo la menor idea de por qué está haciendo esto. Maestro Sanova, ¿no me ayudarás? Ambos hombres miraron a Sanova, que llevaba ya un minuto congelado en su sitio. Sus ojos estaban pegados a la figura en las manos de Julie, y no se había movido ni un centímetro. Por la mirada de Rudeus, probablemente estaba pensando, ¿Sanova? ¿O no, no me digas que de alguna manera moriste de pie? O algo parecido. Afortunadamente, Sanova no estaba muerto. Como prueba de ello, su cuerpo se movía muy, muy lentamente, casi como si el propio tiempo pasara a paso de tortuga. Se giró hacia Julie y la miró fijamente. Rudeus y Belfrid se quedaron sin palabras al verlo. Tragaron saliva mientras esperaban su reacción. La expresión de Sanova era absolutamente espantosa. Aterrador, en una sola palabra. Incluso Julie notó el cambio en su comportamiento. Se giró hacia él y murmuró, lo siento mucho. En ese instante, Sanova dio un tirón hacia adelante y se arrodilló frente a ella. Alcanzó sus manos, o, más precisamente, la estatuilla que tenía entre las manos y solo se detuvo a un pelo de tocarla. Maestro, jadeó ella. Es increíble, dijo él con una respiración entrecortada. Sus elogios no se detuvieron ahí, fue casi como si se hubiera roto un dique. Es, absolutamente impresionante. Esto es. Las palabras no alcanzan a expresar su magnificencia. Desde la cima de su cabeza hasta la punta de sus pies, es impresionantemente hermoso. No sabría decir cuáles son sus puntos fuertes, pero su postura, las puntas de los dedos y las pequeñas arrugas de la ropa, llevan la calidad a otro nivel. Y todo encaja a la perfección. Por la forma en que se entusiasmaba con ella, probablemente anhelaba tomar la figura en sus manos y estudiarla desde todos los ángulos, pero, por la razón que fuera, sus dedos se negaban a agarrarla. Se quedaron suspendidos en el aire, temblando. Tenía muchas ganas de tocarla, pero no podía. Era casi como si la estatuilla fuera tan divina que temía tocarla. Entonces, ¿por qué, Julie? Sus palabras salieron entrecortadas. ¿Por qué? Le respondió entrecortadamente. Porque intentaste dárselo a Belfrid sin siquiera mostrármelo primero. ¿He hecho algo para ofenderte? No lo entiendo, siempre me has enseñado todos los proyectos que has realizado antes. Sanova se puso a sollozar, con grandes y feas lágrimas recorriendo su rostro. ¿Eran lágrimas de frustración por no poder tener esa figura en particular? ¿O estaba triste por la traición de Julie? Rude sospechaba groseramente que era al menos un 60% lo primero, pero ignoraremos sus pensamientos ofensivos por el momento. Supongo que realmente querías reunir el dinero para comprar tu propia libertad. Si ese es el caso, ¿por qué no hablaste conmigo primero? Pagaría con gusto 300 monedas de oro por esta estatuilla. No, tal vez no pueda reunir los fondos inmediatamente, pero juro que encontraré la manera si es necesario. Apuesto mi honor a ello. Y ya deberías conocerme lo suficiente como para saber lo dispuesto que estaría a pagar por ella. Maestro, ¿o es que temes que intente usar mi influencia sobre ti para robarlo?
Debo admitir, en retrospectiva, que has hecho varias figuritas para mí sin la debida compensación. Razoné que estaba bien, ya que eres una esclava y aún no tenías experiencia en ese momento, y aunque has mejorado inmensamente en los últimos tiempos, todavía no te he dado la paga que mereces. Sanoa continuó lamentándose, sosteniendo su cabeza entre las manos mientras miraba al techo. Lo siento mucho, lo siento muchísimo, Julie. Permíteme que te pida disculpas. Me inclinaré en señal de disculpa las veces que haga falta. Puede que no pueda ofrecerte el mismo precio que Belfrid, pero a cambio, como tu maestro, te concederé cualquier deseo que tengas. Por lo tanto, debo rogarte, por favor, permíteme tenerlo. La forma en que suplicaba era similar a cómo se había comportado Belfrid antes, pero con Sanoa, ella no sentía miedo en absoluto. Eso era porque sabía que él estaba mostrando consideración no por la estatuilla sino por ella. Desde luego, no estaba enfadado con ella, eso estaba claro. No era que tratara de expulsarla. En el momento en que comprendió eso, otra emoción brotó en su interior. Las lágrimas llenaron sus ojos y pronto dejaron rastros cálidos en sus mejillas, pero esta vez no lloraba por miedo o desesperación. Sí, lo entiendo, maestro, dijo Julie. Para empezar, nunca tuvo intención de rechazar su petición. Aunque moqueaba entre lágrimas, consiguió sonreírle. Oh, gracias, Julie. Sanoa le devolvió la sonrisa. El ambiente entre los dos era un poco incómodo, pero estaba matizado por la calidez. ¿Puede alguien explicarme cómo se ha llegado a esto?, preguntó Rudeus con un suspiro. Sanoa y Julie intercambiaron miradas vacías. Consiguieron resolver el malentendido rápidamente. Al final de la conversación, Rudeus y Sanoa estaban inmensamente aliviados, e incluso Julie parecía más relajada. Belfrid se disculpó profusamente, y a pesar de sus miradas anhelantes a la estatuilla, se marchó. Afortunadamente, Rudeus era muy tolerante cuando la gente cometía errores basados en malentendidos. Rápidamente perdonó a Belfrid, se disculpó por agarrar su brazo con tanta fuerza y ofreció a Julie y a Sanoa una sonrisa preocupada antes de marcharse a su propia casa. Ginger regresó justo cuando los otros dos se iban. Cuando se enteró de lo sucedido, regañó a Sanoa diciendo: «La tratas tan bien y le has dado una educación tan buena, que a uno le costaría creer que era realmente una esclava. No hay ninguna razón para que intente comprar su libertad sin decirte nada antes. Es una descortesía por su parte dudar así de sus súbditos, Su Alteza». Sin embargo, Sanoa no escuchó realmente su sermón. Estaba demasiado ocupado estudiando la estatuilla que Julie le había regalado. Había colocado un pedestal en el centro de la habitación, colocó la estatuilla sobre él y ahora caminaba alrededor de ella en círculos para escudriñar cada ángulo. A veces sonreía con orgullo, otras lanzaba un suspiro y luego volvía a sonreír como un tonto. ¿Estaba pasando el mejor momento de su vida? Ginger bien podría haber estado hablando consigo misma por todo el bien que le hacía su discurso. En cuanto a Julie, siguió observando a Sanoa. Sonrió con alivio, con las mejillas ligeramente enrojecidas. «Julie», dijo Sanoa después de un rato, volviéndose hacia ella. «Esta es una figura increíble, lo has hecho muy bien. Nunca soñé que tuvieras este nivel de habilidad, sí. En realidad es solo una coincidencia que lo haya conseguido. Dudo que pueda volver a reproducir este nivel de calidad». Sanoa ladeó la cabeza. «¿Qué estás diciendo? Esta artesanía magistral es producto de tu duro trabajo. Hiciste cada centímetro con cuidado, incluso con belleza. Tal vez algunas partes hayan salido perfectas por casualidad, pero al menos la mitad es producto de tus propias habilidades. Gracias. Voy a seguir perfeccionando mis habilidades». «Muy bien». Sanoa asintió, satisfecho. «Y también, Julie, quise decir lo que dije antes. Si hay algo que deseas, solo tienes que decirlo. Haré lo que esté en mi mano para conceder tu deseo». Déjeme pensar en eso un poco más», dijo torpemente, sintiéndose avergonzada por todos sus elogios. Ginger los miró. «Alteza, entiendo lo mucho que le gustan sus figuritas, pero ya es casi la hora de comer. Julie, ayúdame con los preparativos». «Oh, por supuesto». Julie respondió. Pensó que el momento podría prolongarse eternamente, pero la interjección de Ginger la devolvió a la realidad. Tal vez la otra mujer estaba un poco enfadada por haberse quedado fuera. Julie hizo lo que le dijeron y comenzó a ayudar en la preparación de la comida como de costumbre. Sanoa observó a las dos, con los ojos entrecerrados. Su vida ahora mismo era bastante sencilla, muy alejada de la opulencia de la vida en palacio. Sin embargo, podía pasarse todo el día jugueteando con sus figuritas y nadie se enfadaría con él. Además,
Tenía a su lado a alguien que podía hacerlas por él, lo que le proporcionaba una fuente constante de nuevas figuritas. Nada podía ser más ideal. Sería maravilloso si pudiera seguir viviendo así para siempre. ¿HM? De repente, notó una carta sellada cerca de la puerta. Julie debe haberla recibido en su nombre mientras él estaba fuera. Casualmente se acercó y la recogió, luego comprobó quién era el remitente. La expresión de felicidad desapareció de su rostro. Abrió el sobre, sacó la carta y echó un vistazo a su contenido. Supongo que no había forma de que durara, murmuró. El sobre se deslizó entre sus dedos y revoloteó por el aire antes de posarse en el suelo. El sello del reino de Cirón estaba estampado en él. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.